Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Estaba meditando hace unos días, viendo una biografía de una misionera en China, cómo empezó, y me llamaba mucho la atención que ella pues se dedicaba a hacer casas, trabajaba haciendo casas, por decirlo de alguna forma, y ¿qué hacía en las tardes? ¿Qué hacía en sus tiempos libres? Pues se reunía y iba a fiestas. Y curiosamente un día que iba a una fiesta, iba pasando un montón de gente cruzándose la calle y la empujó porque todos iban hacia la iglesia. Quién sabe qué fue la situación. El caso es que ella, con la pena, pues no se quiso salir de la iglesia después de que la llevaron hasta allá, y escuchó el mensaje de salvación y cambió su vida. Cambió su vida de una forma tan radical que acabó siendo una misionera en China. Sobre toda situación, sobre toda objeción, tuvo una pasión tan grande por Cristo, por el mensaje, que cambió su vida desde ese momento. No pudo callar el poder compartirles a todos a quien veía que Cristo murió por ellos. Y también platicando ahorita, compartiendo en las clases y pidiendo que pudiéramos ir más allá en cuanto a nada más leer, sino a que meditáramos, a que escudriñáramos bien, a que lo que sabemos realmente lo fuéramos aplicando en lo que leemos. Y a veces es increíble lo que Dios hace, ¿no? Ravenhill terminó de leer el Antiguo Testamento e iba a empezar a leer el Nuevo Testamento, y esa página en blanco le cargó en el corazón que habían pasado 400 años de silencio. Fíjense, o sea, nada más mover una página le hizo discernir lo que significaba esa página en blanco. 400 años de silencio. Esto mismo es lo que me hizo pedirle a los hermanos regresar a terminar el mensaje. Si bien lo terminé de alguna forma, este mensaje de Romanos 13 del 11 al 14, pero hay algo que no me dejó tranquilo, y es que el final es extremadamente importante. Los dos últimos versículos tienen un impacto directo en nuestra santidad y el bien de la iglesia, el 13 y el 14. Dice nuestro pasaje: y conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias, mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. La Nueva Biblia de las Américas nos dice: y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. En la predicación pasada de Romanos 13,
vimos estos versículos y hoy regresaré, como les decía, a estos dos últimos, pues aquí hay un punto que no debemos dejar pasar sin darle esa gran importancia que se merece. Recordemos rápidamente la predicación pasada para que tengamos el contexto. Comentábamos que una forma de meditar en el mensaje es que nos demos cuenta de cómo estamos viviendo. ¿A qué me refiero? Tú puedes leer la Biblia como cualquiera, pero que la apliques a tu vida, que rebotes lo que eres frente a la Biblia, eso es otra cosa. Eso es querer buscar a Dios. Cuando no lo hacemos, cuando nada más venimos a sentarnos y cerramos nuestros ojos para que el sueño nos gane, ¿eso es pasión por Cristo? Digo, me pregunto. Si te trajeron y estás aquí, pues amén. Algo, quizá como esta misionera, quiera Dios que te ilumine el rostro de Cristo. Entonces, cuando vamos leyendo Romanos 13, démonos cuenta que a pesar de que hemos creído, en algunos aspectos de nuestra vida, el mundo sigue ahí. Quizá, como decíamos, nuestro lenguaje no ha cambiado. Todavía traemos aquí ciertos calificativos, ¿verdad? Bueno, nuestras bromas, decíamos, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, algunas metas, lo que importa para nosotros, a eso le seguimos dedicando el día. Nos decimos cristianos, pero el foco de nuestra vida no es Dios. Hemos cambiado de tal forma que ahora nuestra relación con Dios está más basada en la oración, en esa comunión y en agradarle consagrando nuestra vida que en nuestros intereses. También comentamos que en Romanos 13 del 11 al 14 tenemos como resultado que es como quien dice la reacción de haber leído los primeros 11 capítulos. Es, si los leímos buscando entender, la reacción es Romanos 13 del 11 al 14, es despierta, ubícate, ¿qué estás haciendo? Despierta. Si Dios nos ha convencido de nuestra condición perdida y de su amoroso rescate, entonces sigamos a Cristo. Démonos cuenta que seguimos en la misma catástrofe, buscando las cosas del mundo, sin dejar que Dios haga la obra, sin dejar que Dios sea nuestra provisión. Seguimos, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿No? Si creímos, podemos decir, como en Romanos 10 del 8 al 10, ¿mas qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesucristo y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. ¿Qué quiere decir? Que si tú creíste, vas a ser transformado. Si tú creíste, vas a hablar de Cristo. Si tú creíste, vas a cambiar tus valores. Así como cuando crees en alguna tendencia, ¿no? Entonces evitas cosas, te vistes de alguna manera o adoptas inclusive hasta otro lenguaje. Bueno, este pasaje nos ayuda a entender si hemos sido salvados. ¿Por qué? Porque si no estamos viviendo, buscando agradar a Dios, pensando que eso es la verdad,
de verdad preocúpate, de verdad preocupémonos, porque quiere decir que algo no está sucediendo en nuestra vida. Por eso si creímos la palabra que nos fue predicada, como dice Romanos 13:11, entonces despertemos de esta vana manera de vivir, porque los tiempos de oscuridad están por acabar. Fíjense, esta parte es hermosa porque nos está diciendo el tiempo está cerca. El Señor viene. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Te preocupa? ¿Nos preocupa cómo nos va a encontrar? ¿Haciendo su obra o en lo nuestro? Si realmente has dispuesto tu corazón con tierra fértil y le has dado un lugar especial a la palabra de Dios, entonces darás fruto. Pero si Dios no es la norma de tu vida y no tiene espacio en tantas ocupaciones que tienes cada día, ¿cómo es posible que digas que crees en Cristo como tu Salvador si tu vida sigue siendo la misma que cuando no creías? Nos preguntábamos también por qué debemos reaccionar al Evangelio, por qué debemos prestar atención a todas las misericordias de Dios que Pablo nos había presentado del capítulo 1 al 11. Bueno, el versículo 12 de Romanos 13 dice: la noche está avanzada y el día se acerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Desechemos las obras de las tinieblas, o sea que deje atrás lo que justamente era mi pasado, ¿no? Dejar atrás las envidias, nuestros delitos y pecados, y vestirnos con las armas de la luz. Y decíamos, ¿cómo me voy a vestir con las armas de la luz si no creo en lo que me están diciendo? Poníamos, por ejemplo, al soldado ucraniano, al que se fue a enrolar y que dejó todo para ser un soldado para su nación. ¿Nosotros hemos dejado todo para Cristo? ¿Nosotros hemos consagrado nuestra vida a Cristo? ¿O seguimos siendo los mismos? Nuestro lenguaje, nuestra crítica hacia los demás, ¿sigue siendo la misma? Comentábamos que estas armas no funcionan sin haber creído. Y decíamos, ¿cuáles son estas armas? Les voy a leer una versión que hace explícito todo así un poco más rápido para avanzar en este resumen. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ven? No funciona sin fe, porque ¿cómo vas a orar? Un pasaje y un versículo podemos poner para que esto nos motive, lo comentábamos. El pasaje era primera de Juan 4:9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En Cristo, para que vivamos por medio de Él. Por eso es importante que pensemos, que busquemos, que pensemos, que veamos qué palabras son las que están aquí. En esto consiste el amor, que no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Él nos amó primero. ¿Cuál es nuestra reacción?
el segundo motivo para creer el Evangelio era el de Lucas 10:20. Sin embargo, no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense en que sus nombres están escritos en los cielos. Tu nombre está escrito en los cielos porque creíste que Cristo murió por ti. Él pagó por ti. ¿Ven? ¿Podemos llegar a decirlo en voz alta? Mi nombre está escrito en los cielos porque Cristo pagó por mí. Y lo creemos lo suficiente como para dejarlo todo y enrolarnos en el ejército de Dios y tomar su armadura. ¿Ya ven cómo es un cambio de pensamiento? ¿Cómo es una transformación en lo que estamos pensando? Un abrir de ojos, un cambio de conciencia. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y si tú has venido aquí mucho tiempo y no has sentido que Dios te ha transformado de esta forma, dice Jesús, el que viene a mí no le echo. Vayan a Cristo, por algo han estado aquí tanto tiempo. Vayan a Cristo. Vayan a Cristo si no han sido transformados todavía. Vayan a Cristo y pídanle que Dios los transforme. Los últimos versículos de nuestro pasaje dicen: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes vístanse del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Si se dan cuenta, estamos hablando de 6 cosas: orgías y borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, pleitos y envidias. De estas 6, 3 tienen que ver con la parte sexual. Cuando no creíamos en Cristo, cuando dejábamos que nuestra mente fuera invadida de todo ese tipo de cosas, inclusive, si se dan cuenta, todas esas groserías, las palabras altisonantes, muchas tienen referencia a una parte del cuerpo o a un acto sexual. Es una depravación. ¿Sí? Qué importante es esta parte. ¿Cuánto hemos permitido que nuestra mente esté ahí? ¿Podemos decirnos cristianos y seguir con esas pasiones, seguirnos permitiendo cosas en nuestra vida? ¿Nos preocupa siquiera? Me dirás, bueno, es que es la naturaleza del hombre. Sí, exacto. Si naturaleza lo cambiamos por origen, sí te diré que como venimos de Adán, por origen somos depravados. Es más, vayamos un poquito más allá. Adán fue expulsado del paraíso, ¿verdad? Entonces, esta creación no fue el paraíso, ¿verdad? ¿Ya lo habían pensado? ¿Ya lo habían pensado? El paraíso sigue siendo el paraíso, pero esta creación fue sujeta a vanidad, porque aquí fue lanzado todo aquel que se decretó enemigo de Dios. Y por eso estamos aquí. Y la creación gime,
Por eso podemos decir, oye, es que hasta en los animalitos se ve depravación. Claro, claro, es una creación caída. No puedes decir, no, es que ellos están bien y nosotros mal, no. Tú sabes que en el reino animal y en el reino vegetal es una lucha. La lucha entre las plantas se da entre las raíces, a ver quién le vence al otro. O las enredaderas que van destruyendo los árboles y los ahorcan. ¿Ven? Es un mundo caído, a pesar de que todavía es hermoso. Si eso es así, imagínate tu mente. Todo lo que has permitido que esté ahí, en esa tierra que era para la palabra de Dios, ¿qué pusiste? ¿Qué estás sembrando? ¿A qué estás cultivando? ¿Qué estás cultivando en tu mente? ¿Qué estamos cultivando? ¿A qué le estamos dando lugar? ¿Cuáles son nuestros monstruitos consentidos que vamos para gozarnos en ellos en la oscuridad? Todo eso es el pecado que a veces salta a la vista de los otros, aunque no te des cuenta, y que además daña la iglesia. ¿Por qué? Porque en lugar de tener pasión por Cristo, tenemos pasión por otras cosas. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, yo te voy a decir una cosa. Si, ok, tenemos esas luchas, tenemos esos puntos de pasión porque tenemos hormonas, sí, pero hay cosas que no son necesariamente así. Miren, vayan a Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. La concupiscencia de los ojos. La concupiscencia de los ojos. Cuando se mira algo y ese deseo excita cuando estás mirando o cuando estás mirando con los ojos de la mente y no es a partir de una necesidad, es algo que ya estás cultivando porque tenemos una mente dañada y vamos y lo buscamos. Ven. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que preserva bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida en el Señor. Que nadie diga que es tentado, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Tú mismo, nosotros mismos nos permitimos cosas y destruimos la obra de Dios en nosotros. ¿En qué entretenemos nuestra mente? ¿Estamos buscando tener una mente bíblica o el mundo domina nuestra mente? ¿O por qué pregunto si el mundo domina nuestra mente? Si la verdad es que
lo dejamos porque nos conviene a cada uno no ceder en lo que nos gusta, porque por eso es el pecado, y el pecado nos amarra y nos esclaviza, porque tiene algo que nos gusta, ¿no? Si no nos gustara, ya lo hubiéramos dejado. Por eso al diablo lo pintamos horrible, ¿no? Es un monstruo, pero en realidad es un ángel de luz, bellísimo, ¿o no? Si no, no te acercarías a él, definitivamente. Todo eso que te atrae, si lo vieras a los ojos de Dios, yo creo que no dejaríamos de llorar, definitivamente. Bien por ti si estás en la lucha, bien por ti si te das cuenta de tus errores, bien por ti si no solo en la parte sexual, sino en los otros puntos que tocan estos versículos, que es las diferencias, el estar peleado con alguien, bien por ti si estás luchando por lograr eliminar eso de tu vida. Pero si seguimos alimentando nuestra mente con orgías, promiscuidad sexual y lujurias, y no tenemos la más mínima pena y deseo de cambiarlo, nos pueden decir que el Evangelio no ha transformado nuestras vidas. El mundo nos llena y nos hace felices, pero venimos aquí a calmar nuestras conciencias, ¿o no? ¿Cómo somos en realidad? ¿Seguimos con nuestra soberbia? ¿Realmente? Y es que de verdad ponerse las armas de la luz es algo serio, es algo verdadero, es algo que realmente mueve naciones. Por el otro lado, debido a que esos actos mentales llegan a florecer, tenemos a la parte herida, a la víctima, cuando la depravación de alguien daña a otra persona. Y ¿sabes qué? Si tú te sientes dañado por algo así, decláralo. No tengas miedo. Miren, a veces, aunque uno se vista bien, parece que hay alguien que por ahí te está escaneando, ¿no? Viendo a ver qué te ve. Cosas así. Puede estar el hermano luchando y tratando de evitar no hacerlo, pero si ves que se está gozando, decláralo, decláralo. Necesitamos santidad en la iglesia, necesitamos santidad, y cada uno de nosotros necesita arreglar esa parte. Pero si has sido víctima de que alguien más allá de su mente ha ido más allá contigo, seas hombre, seas mujer, ten la confianza, ten el valor de venir. Más, mucho más, si has sido en la iglesia. Acuérdense que la iglesia tiene a los dos tipos de personas que existen en el mundo: los que creyeron y los que nunca van a creer. Y la cosecha será en el fin de los tiempos, y la noche está avanzada y el día se acerca. Y me sentí muy movido a tocar esta parte, porque justamente toda esta parte sexual generalmente pasa así, como los pasajes, los vimos y ya, pero realmente meditamos en eso, en todo lo que implica en nuestra relación de pareja, nuestra relación en el trabajo, nuestra relación en la escuela, aún con los jefes, con los directores, con los maestros. ¿Qué está sucediendo? ¿Ven? Tener ese cuidado, luchar en nuestra mente, cauterizar, matar ese pecado.
Entonces, por un lado, tenemos a aquel que no está luchando contra su pecado sexual y al contrario, lo sigue promoviendo dentro de sí, y estas pasiones lo van enfermando más y más hasta que lo vea normal. Miren, a mí me ha tocado ver del lado de los dos sexos este tipo de cosas. Me ha tocado, lo he vivido en diferentes momentos de mi vida, como la pasión, lo que una persona sembró en su mente, llega a dar un fruto brutal, que daña no solo a una persona, sino a familias, que acaba con la paz de toda una familia. Bien, entonces es muy importante que así como esta parte sexual, todas aquellas otras partes de nuestra mente que estamos cultivando el mal, luchemos. Por el otro lado tenemos a la persona herida que muchas veces no volverá a ser la misma. Y les digo, no están solos, no permitan que los sigan destruyendo. Acérquense para que oremos, para que busquemos alternativas, y si la alternativa es legal, se ejecute, pero no te dejes. Y hermano, si estás cultivando cosas en tu mente, despierta, despierta. No dejes que la lujuria esté en tu mente, que las imágenes estén en tu mente, la concupiscencia de la carne. Deja el mundo, cree en que Dios ha enviado y ha pagado por ti en la cruz, en obediencia cambia. Miren, nuestra confesión es un gran tesoro, porque desde el capítulo 1 nos dice que la Biblia es nuestra regla de conducta y de fe, y no se equivoca. Por ejemplo, ¿qué nos dice el libro de Levítico en el capítulo 18? Por si no te habías dado cuenta que estaba mal, ahí te dice que no deben estar teniendo relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, que no debes andar viendo desnudez. ¿Ves? Porque caes, porque te jala, porque tienes hormonas. No lo permitas, lucha. Y vean, miren, en los tiempos griegos había una tendencia filosófica que eran los estoicos. Y los estoicos trataban, era su lucha física, de evitar tener emociones, tener un autocontrol. Así como dice Pablo, golpeo mi cuerpo. Ajá. Así esa parte. Y dice uno, bueno, si la gente del mundo trata de disciplinarse, si un soldado trata de evitar que ciertos sentimientos entren en su vida para que pueda actuar, ¿por qué nosotros, siendo creyentes con el Espíritu Santo, no podemos rogar a Dios que nos limpie y que nos quite todas esas raíces y que nos ayude a que todos aquellos que nos están asediando sean vencidos? ¿O no? ¿No podemos? ¿No podemos? También tenemos esa parte donde Moisés dice, bueno, dale carta de divorcio. ¿Por qué? Porque el humano es tremendo y no todo ese pueblo que se dice de Dios es de Dios. Y por eso nuestras leyes van cediendo cada vez a la promiscuidad, a toda la depravación. Hay leyes que dicen que está permitido que un joven de 12 años pueda elegir con quién anda. No en este país, pero existen. Imagínense. Por eso nosotros, y de verdad, gracias a Dios, tenemos
la Biblia. Pero hay que leerla, hermanos. Hay que leerla. Cuando menos, ya si andas muy apurado o algo, pues ya está audible y gratis, ¿no? Pero si la oyes y estás pensando en otra cosa, no sirve. Necesitamos concentrarnos. Si la lees es más bendición. Si te detienes a ver con qué palabras están escritas las sentencias, tendrá un impacto en tu vida tremendo, porque podrás amarrar toda la Biblia y ver el gran mensaje de Dios para que tengas santidad, para que Él haga por ti la batalla. ¿Quiénes somos nosotros para luchar contra nosotros mismos? Por eso, hoy les digo que busquemos a Dios, que busquemos y que oremos por la santidad de la iglesia. Y no solo de la iglesia, la santidad de cada familia, la santidad de cada hogar, de cada pareja, de cada persona. Necesitamos quitarnos la venda de los ojos, quitarnos nuestros gustos de enfrente y voltear a Cristo y seguirlo. No nos queda más opción, porque no hay más vida que esta. Despierta, deja el mundo, cree en el Señor Jesucristo, revisemos nuestras vidas y veremos que en otro tiempo algo que nos apasionaba, ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos otra pasión, pero ya no lo hacemos. ¿Por qué no entonces podemos hacer lo mismo y voltear a Cristo y dejar toda esa depravación y ver que esa salvación tan grande no vale la pena mancharla con eso? ¿O no? ¿No es una salvación tan grande? ¿No Cristo murió por ti? ¿O vas a arder en el infierno, como lo comentábamos hace un rato, como lo comentaba el hermano Rubén? Todo por un momento vas a decir, esto que he cultivado, lo voy a hacer y ya lo que pase. ¿Por qué? ¿Por qué tirar nuestra vida a la basura si Dios nos creó para compartir el Evangelio? Luchemos, hermanos. No dejemos que nuestra mente esté llena de tanta depravación, de tantas cosas. ¿Qué películas vemos de verdad? ¿Qué cargo de conciencia tiene uno después de haber visto a veces ciertas películas? ¿Y era necesario? ¿O hay escenas que pasan y dice uno, esta escena no era necesario que la pasaran, pero la pusieron ahí, esa desnudez, porque así te amarran, porque así te graban tu vida, graban esa imagen en tu vida y te llevan a algo peor? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Cuáles son nuestras bromas? ¿En qué nos divertimos? Santidad. De verdad, somos extranjeros y peregrinos. Busquémoslo, ¿no? Busquémoslo. ¿O no somos hijos de Dios? ¿O no nos va a ayudar el Señor? Revisemos nuestra vida. Y si hay algo más grande que la pasión por Cristo, hagámoslo a un lado. Y entonces vistámonos las armas de la luz, unámonos al ejército de Dios y salgamos a su batalla como iglesia, y que las puertas del Hades no prevalezcan, sino que las venzamos con himnos, con su palabra, con amor y pasión por Cristo, y seguir adelante y buscar a nuestros hermanos y creer que eso es la verdad, que la eternidad está a nuestras puertas y nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos, en los cielos, señores, en el libro de la vida. Amén. Que así sea. Padre, ayúdanos, te necesitamos grandemente, Señor. Oh Padre, nos creemos creyentes, pero te fallamos cada día, Señor. Nos deleitamos en lo que nos gusta y no eres tú, Padre. Perdónanos,
transfórmanos, límpianos como iglesia, como familia, como pareja, como personas, Señor. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo restriegue nuestras vidas hasta que salga toda la mugre, que nos limpies con la sangre de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener vidas santas, a limpiar nuestra mente, a que el enemigo no vuelva a entrar ahí, Señor. Te lo suplicamos para que esta iglesia te sirva, sea fuerte y sea, Padre, un punto de poder para extender tu reino. En el nombre de Cristo te lo suplicamos, por amor de tu nombre ayúdanos, Señor, y que esto sea para tu única gloria. Amén.